ni la Asamblea ni las comisiones de economía o de presupuesto de la Asamblea Nacional disponían de ese dinero. Todo Castro creó una economía paralela, un banco paralelo para sus caprichos, para él dominar donde estaba verdaderamente la entrada dura del dinero. Por eso que él crea todos estos polos científicos y no son supervisados por nadie, simplemente él es el que lo supervisa. Castro, el modelo castrista, siempre fue y fue creado para que ellos mandaran. Los dos hermanos tuvieran el control del poder. Y todo aquel que se incorporaba al gobierno de los Castro, a su gobierno, a la cúpula de gobernante, tenía que alinearse con los Castro, iba a recibir una cuota financiera de lealtad por estar cerca de ellos. Pero si te pasaba, Castro te desechaba, los Castro te desechaban y ya tú no tenías esos recursos. Entonces Castro crea ese modelo científico y la PPG y otros medicamentos más que hoy actualmente los exporta. De hecho, Zoé Robledo, el director del Seguro Social de México, mandado por López Obrador, estuvo el mes pasado en Cuba para cerrar un contrato ¿de qué? Para cerrar un contrato de envío de medicamentos desde Cuba hacia México. Estamos hablando de millones y millones de dólares porque el señor Obrador tumbó a todos los intermediarios o a todos los comercializadores de medicamentos en México que compraban medicamentos o llevaban el control de la distribución internamente o producción internamente en México. Él las liquida, se queda con sus amigos y a los incómodos los va quitando, los va cerrando y le da esa tarea a la dictadura cubana. ¿Para qué? Para salvar la dictadura cubana y salvarse también, porque él va para Cuba. De hecho, ya su esposo y él están separados. Es mucho más joven que él. Esta es la historia de siempre, aunque él diga que no. Ya la esposa no se hubiera a vivir al rancho, como él pretendía, que su esposa, claro, una mujer de ciudad, una mujer que ha viajado a muchas partes del mundo, aprovechando el poder como todos ellos, aprovechan el poder. La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esta señora escritora, la esposa de Obrador, la madre del hijo más chico, que ella impone su voluntad en el gobierno y sobre López Obrador, mucho más jovencita que él, imagínate, un pollito para él, una señora ya que pasa a los 40 y pico, pero imagínate, creo que está en los 50, pero un hombre como él le deba como 30 años. La historia parecida a Fidel y Dalia Soto del Valle. Y me reservo ahí este comentario. Ella viajaba a todos lugares y se convirtió en la representante de México para la UNESCO, para discutir el patrimonio de México, que devolvieran las obras de arte que se habían robado los españoles y que estaban en Francia, en París. Había que devolverle, le dieron un cargo a ella en el gobierno y ella viajaba con sus ayudantes, avión privado la señora, y claro, la señora no le hacía falta estar al lado de este señor mayor y él pretendía meterle en el monte una señora que fue creciendo como una pequeña o una gran burguesa que le entraba mucho dinero de su marido, siendo el dueño del país prácticamente. La señora se acostumbró a la metrópoli y no se va a meter en el rancho, la chingada, allá en el monte donde vive este viejo. Entonces ella dice, bueno, ¿y qué voy a ir yo para allá? Entonces él dice que él va a venir, él va a viajar, a ver en qué puede viajar, haciéndose lo humilde. Él va a viajar en avión privado de DF para verla, a ver a su hijo Jesús Ernesto, que estudió en Londres, que estudió la carrera en Londres, como buen socialista, buen capitalista. Sí, porque ellos son muy socialistas. Ellos a los pobres les dicen el seguro social, a los pobres que estudiar en escuelas públicas, pero ellos no predican con un ejemplo. Todos se van. Él mandó a su hijo más chiquito, a Jesús Ernesto, Jesús por Jesucristo, y Ernesto por Ernesto Che Guevara, y todavía los mexicanos no cantaron el mensaje, y el niño fue a estudiar a Londres, al imperio malo, brutal, a las escuelas de Londres. ¿Quién pagaba o quién paga la escuela de Londres de este niño? La paga el mexicano pobre, muerto de hambre, que vota y le da el voto al señor. ¿Me entiendes? Porque así estamos los pueblos ignorantes. Y pasa lo mismo en Cuba. En Cuba, mientras nosotros estábamos, tú sabes, la cúpula de gobernantes, sus hijos, sus familiares, iban a Europa, viajaban de vacaciones a diferentes países del mundo, cuando la mayoría del pueblo cubano estaba prohibida la salida del país. La cúpula siempre ha tenido el beneficio y los placeres que no ha tenido el pueblo. Ellos actúan y se comportan como los grandes capitalistas que critican tanto. Recuerden que ellos siempre van a criticar eso, los grandes capitalistas. Pero ellos son peores que los que critican, porque son avariciosos, no dan entrada, no dan oportunidades y todos lo quieren ellos para ellos. Y en ese modelo de gobierno, Castro creó, los dos hermanos crearon el poder absoluto. Por encima de todo el país, por encima de cualquiera, era el poder absoluto. Claro, se rodean de un grupo de personas leales,
de un grupo de personas que van a ejecutar sus órdenes. Inclusive crea un modelo de vigilancia a la gran cúpula de gobernantes cubanos, porque Castro tiene que, él para salvaguardar sus intereses, él tiene que, y salvaguardar su proyecto, su gobierno, él tiene que crear un modelo de vigilancia, pero estricto, pero no así como vigila a la población. Hay que vigilar más a la cúpula militar, a la cúpula partidista y a toda la cúpula. Es la más vigilada en el país. Por eso es que él ataja a tiempo por los servicios de información, no Fidel Castro, su hermano Raúl, que es el que penetra el Ministerio del Interior, porque aquí Raúl Castro, pragmático al fin, un hombre más organizado que su hermano, que estalinista de verdad, prorruso de verdad. ¿Qué hace Raúl Castro? Raúl Castro, para evitar las conspiraciones y agarrarlas a tiempo, Raúl Castro, ¿qué hace? Él penetra el Ministerio del Interior ante la causa número 1, ante la causa número 2 de José Abrantes Fernández. Ya a mediados de los 80, el Ministerio del Interior estaba penetrado. ¿Por qué? Porque Raúl Castro se adelanta aquí a la posterior decisión de su hermano de quitar a Ramiro Valdés del Ministerio del Interior. Todo lo que crearon ellos, para ellos el poder absoluto, el poder que nadie puede ser cuestionado, nadie puede cuestionar ese poder. Es el mecanismo que han creado por mucho tiempo. Cuando Raúl Castro quiere retirarse con esa visión de dejar y mover a los cuadros nuevos del partido, una película mentirosa que para la opinión pública nacional e internacional, Raúl Castro hace el paripé de que le va a entregar el poder a Díaz-Canel. Él va a dejar el poder y él se va para su casa. Como dice López Obrador, que se va para su rancho. López Obrador en un rancho y Raúl Castro en la Rinconada. Mentira. Raúl Castro, antes de él transferirle el poder a Díaz-Canel, todos los poderes, primer secretario del partido, que es el puesto, primer secretario, voy a hablar de eso, él y la presidencia de Cuba, hay unas reuniones, hay una serie de reuniones alrededor de la familia de propio Raúl Castro y de algunos miembros de la cúpula en el relato cubano, con gran preocupación de que Díaz-Canel fuera el que dirigiera los destinos de Cuba. Hubo resistencia, y eso lo dice posteriormente, ya nosotros lo habíamos dicho, pero posteriormente en una entrevista, Mariela Castro me da la razón de cómo había resistencia de la cúpula y de la familia que Raúl dejara el poder. ¿Por qué? De la misma cúpula familiar tienen miedo perder privilegio y perder el control. Por eso es que Raúl tiene al hijo como militar, tiene a la hija como asambleísta y tiene los principales generales a su lado, que es el verdadero poder en Cuba. Por eso Raúl pone a Álvarez Casa, ministro del Interior, lo hace general de división, amigo de su hijo, que vienen creciendo juntos y vienen en las mismas escuelas de la inteligencia y contrainteligencia en la Unión Soviética. Vienen estos dos jóvenes trabajando y Raúl lo impone a él en el Ministerio del Interior antes de dejarle el poder a Canel. Raúl hace los movimientos antes de dejarle el poder a Canel. Él dice que no quería seguir. Claro, Raúl Castro va despojándose de muchas cosas, porque aquí estamos jugando al bueno y al malo. Al bueno y al malo. Cuando estaba Raúl Castro, hay una serie de reformas que hace Raúl Castro. Yo lo he hablado. Para la reforma, Raúl Castro quita la carta blanca. Raúl Castro empieza a darle facilidad al pueblo para que el pueblo pueda salir de Cuba, el cubano puede entrar y viajar del país, y quita esas restricciones a la mayoría del cubano, no a todo el mundo, porque hay gente que se le dicen, no me acuerdo cómo es esta palabra que tienen ellos, los que no pueden salir del país, son personas restringidas, los militares, algunos militares y personal que maneja información vital, o opositores cubanos, que ellos deciden quién sale y quién entra del país. Ese es el control de Raúl Castro. Pero viene el salvador de Raúl, quien es Hugo Chávez, que estaba mandando petróleo, estaba Barack Hussein Obama, que abre el juego, y había una mejora en la economía, en la economía cubana. Una mejora, más o menos, seguían las mismas necesidades, seguía la bodega, pero había más cosas en la shopping, había entrada de dólares, y el cubano traficaba, el cubano movía. ¿Por qué? Vendía tabaco, las paladares, todo el mundo, porque este mecanismo que la dictadura hace de apertura es un mecanismo de control. Y fíjate que Raúl Castro hace una medida que después recoge la pita. Y yo cuando empezó esa medida, yo llamé la atención y le dije a los cubanos, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cuál es la medida que hace Raúl Castro? Raúl Castro abre los hoteles para los cubanos de Cuba. Y yo dije, cuidado, porque a usted lo van a poner, lo van a vigilar, el cubano que vaya seguido a los hoteles, le van a poner las habitaciones en escucha,
así como está en el Hotel Nacional, como está en el Habana Libre, en el Habana Hilton, Habana Libre, y en varios hoteles, algunas habitaciones están pinchadas. ¿Y qué sucedió? Hubo la contrainteligencia que está permanente en todos los hoteles del país y en el polo turístico del país, en sus oficinas, ya se crea, cuando Raúl crea la apertura hacia que el cubano puede visitar los hoteles en el país, los nacionales, que viene como consecuencia, se crea y se prepara por los equipos de contrainteligencia habitaciones para la escucha y el monitoreo de los cubanos nacionales que van a estos hoteles. ¿Y qué sucedió? El cubano, como buen especulador, porque el cubano es muy especulador, ustedes saben que somos muy especuladores nosotros, empezó el cubano a ir a los hoteles, a repetir la estancia en Varadero, porque había que ir a Varadero, Los Cayos, y estaban monitoreados por los servicios de contrainteligencia. Después que ve ya la contrainteligencia, hace un dictamen, un seguimiento del dinero, esta gente van presos y son objetos de investigación. Y algunos funcionarios de Estado, porque tengo una directa por ahí de lo que nada es nuevo, y algunos funcionarios, directores de empresas, muchos que caen presos por la especulación en su visita a Varadero con sus amantes y sus queridas. El cubano mismo se delata, porque nosotros somos muy especulados, nosotros hablamos mucho y queremos demostrarle al otro que tenemos más, que nos vestimos mejor, que tenemos el último carro, así como en Miami en algunas ocasiones, la competencia de quién se viste mejor, quién tiene el mejor rancho, quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor carro o quién tiene la mejor mujer. Así vivimos los cubanos, lo ves aquí en Miami, los artistas estos, que al final son más pobres que los pobres, porque ninguno tiene casa nueva, ninguno son dueños de casa,